Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 42, la regulación de la respiración. El equipo está conformado por Aldo Vázquez Goitia, José Ángel Jiménez Carvajal, Mitsuri Ortiz Valdés y un servidor, Ángel Jesús Espinosa León. A continuación los dejo con la exposición de mi compañero Aldo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, vamos a hablar ahora de la regulación de la respiración. Mi nombre es Aldo Vázquez Goitia. Y bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Dentro de los tópicos a manejar, vamos a encontrar pues el centro respiratorio propiamente dicho. Vamos a hablar después del grupo respiratorio dorsal de neuronas, o grupo respiratorio o centro respiratorio dorsal. También vamos a hablar de los centros neumotáxicos y su relación con la frecuencia respiratoria. Vamos a hablar de igual manera del grupo respiratorio ventral o centro neuronal ventral, del reflejo de Herring-Brewer. Y bueno, por último mencionar algo acerca del control de la actividad global del centro respiratorio. Bueno, iniciando por el centro respiratorio. Este centro respiratorio se va a extender a lo largo de lo que es el mielencéfalo y el metencéfalo. Bueno, parte del metencéfalo. ¿Qué es esto? Bueno, el mielencéfalo correspondiendo al bulbo raquídeo y el metencéfalo correspondiendo a la protuberancia anular. Vamos a encontrar aquí grupos neuronales que van a ser bilaterales a ambos lados de este tallo cerebral y van a ser simétricos. Y vamos a encontrar el grupo ventilatorio o el centro respiratorio ventral, que se va a encargar de la inspiración principalmente. De ahí vamos a encontrar el grupo ventilatorio dorsal, acá. Se va a encargar de la inspiración y de la expiración. Y bueno, también vamos a encontrar algunos otros centros como el centro neumotáxico, del que hablaremos más adelante, pero se encarga generalmente de regular la frecuencia respiratoria y modificar las rampas respiratorias. Y también tenemos al centro apnéustico, que se abarcará posteriormente. Bueno. Ahora, iniciando por el grupo respiratorio dorsal neuronal, como podemos observar, va a corresponder al núcleo de la solitario, que como bien sabemos por parte de la neuroanatomía, este núcleo de la solitario va a recibir las fibras sensitivas del 9, 10 y 11, me parece. 9, 10 y 11 pares craneales, es decir, el neumogástrico, el glosofaringeo y el espinal, no, y el hipogloso, 9, 10 y 12, disculpen. Bueno, aquí principalmente nos vamos a interesar en el vago y el glosofaringeo porque van a ser los que van a estar más relacionados con la respiración. Entonces, toda esta información sensitiva que va a llegar a este núcleo de la solitario lo va a hacer a través de los pares craneales 10 y 9, que es el glosofaringeo y el neumogástrico. Estos van a recibir información de los quimiorreceptores periféricos, de los vasoreceptores y de algunos receptores pulmonares, como los de la distensión, de los que hablaremos posteriormente. Estos centros respiratorios, en especial el grupo respiratorio dorsal, va a ser el que se va a encargar del ritmo respiratorio normal, que va a ser un ritmo respiratorio autónomo. Y va a ser similar al nodo sinusal, pero ¿en qué aspecto? En el aspecto de que es casi autónomo. Podemos seccionar, como bien menciona el libro, porciones por encima del bulbo raquídeo y por debajo del bulbo raquídeo, o sea, lo que correspondería a la protuberancia, cerebelo o incluso la médula, y estos impulsos se van a seguir generando, puesto que se cree que existe todo un sistema de autoexcitación, un sistema autónomo que va a generar estos impulsos individualmente de cualquier otra porción del encéfalo. Es decir, el bulbo raquídeo por sí solo es capaz de generar estos impulsos y genera como esta autoexcitabilidad, algo muy similar a lo del nodo sinusal, por poner un ejemplo. Y vamos a hablar por otra parte de las rampas respiratorias. Como podemos observar, estas son las rampas respiratorias que corresponden o hacen alusión a el impulso nervioso que se envía hacia los músculos
respiratorios, que son los intercostales, los serratos menores, serratos mayores, en general. Hablaremos de ellos más adelante. Y podemos observar que dura aproximadamente 2 segundos y durante estos 2 segundos la fuerza de este impulso va a ir incrementando. Es decir, no es una descarga eléctrica neuronal que tenga un pico y baje enseguida. No, no, no. Este va a ser un impulso neuronal que va a ir creciendo de manera constante hasta llegar a un límite donde va a descender bruscamente y vamos a tener un periodo de aproximadamente 3 segundos en la respiración normal, donde se relajan los músculos de la inspiración y por la cualidad elástica de los pulmones, durante estos 3 segundos, todo el aire, o bueno, toda la capacidad de distensión que se logró en los pulmones se va a relajar, simplemente por la cualidad de la distensión de los pulmones. Estos van a regresar a su forma normal en aproximadamente 3 segundos, y esto va a constituir la expiración durante una respiración normal. Posteriormente, llega otra rampa respiratoria, donde se estimulan estos músculos, por ende se estimula la inspiración, 2 segundos, y se continúa con sus respectivos 3 segundos de inactividad, donde se expira de forma normal. Y bueno, este grupo respiratorio dorsal neuronal va a regular, por una parte, la velocidad de aumento de esta rampa respiratoria, es decir, qué tan rápido esta rampa respiratoria va a llegar a su límite, y por otra parte va a regular el punto límite, es decir, hasta qué altura o hasta qué intensidad del impulso nervioso se va a cortar y va a continuar con esta porción que desciende bruscamente para la expiración. Bueno, ahora vamos a hablar del centro neumotáxico y qué relaciones tiene con la frecuencia respiratoria. Bueno, vamos a encontrar aquí el centro neumotáxico, que va a corresponder al núcleo parabraquial. Este centro neumotáxico, ubicado en la protuberancia anular, va a ser el que va, por así decirlo, inhibir al centro apnéustico, del cual hablaremos posteriormente. Ahora, este centro neumotáxico va a ser el encargado de delimitar cuánto va a incrementar la rampa. Entre otras funciones, va a incrementar la estimulación, o más bien, a mayor estimulación de este centro, va a haber una menor inspiración o un menor tiempo de inspiración, llegando incluso a 0,5 segundos. Y esta inspiración, dependiendo de qué tan estimulado esté el centro neumotáxico, puede variar en cuanto a tiempo de 0,5 segundos, incluso hasta 5 segundos, que es lo que puede durar esta rampa respiratoria. Entonces, ¿a qué vamos? Por ejemplo, podemos observar aquí este pequeño gráfico que hice de la estimulación del centro. Vamos a tener que, a menor estimulación del centro neumotáxico, vamos a tener un tiempo de inspiración más grande, de 5 segundos incluso, y una frecuencia respiratoria de 3 a 5 respiraciones por minuto. Sin embargo, conforme se va estimulando este centro neumotáxico, vamos a ver que el tiempo de inspiración va a disminuir incluso a 0,5 segundos, mientras que la frecuencia respiratoria va a ser de aproximadamente unas 40 respiraciones por minuto. Y bueno, vamos a ver entonces, a modo de resumen, que a mayor estimulación del centro neumotáxico va a ser menor la duración de las rampas respiratorias, por ende el tiempo de inspiración va a ser menor, y al disminuir la longitud o la duración de las rampas respiratorias, esto va a incrementar la frecuencia respiratoria hasta aproximadamente 35 o 40 respiraciones por minuto. Entonces podemos deducir que este centro neumotáxico va a limitar la rampa a través de 2 mecanismos. Por un lado, limitar la inspiración, y por otro lado, incrementar la frecuencia respiratoria. Ahora, vamos a hablar acerca del grupo neuronal ventral. Este va a corresponder al núcleo ambiguo, que, como sabemos por la neuroanatomía, es el restante de la decapitación del asta anterior de la médula por la decusación de las corticoespinal. Este núcleo ambiguo
va a ser el núcleo que va a recibir la porción motora de los pares craneales 7, 9, 10 y 11, es decir, el facial, el glosofaríngeo, el neumogástrico y el espinal. Sin embargo, aquí nos vamos a especificar o nos vamos a interesar más en el glosofaríngeo y en el neumogástrico. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la función de este grupo respiratorio ventral? Bueno, va a recibir, como ya había mencionado, la porción motora, o bueno, de él va a salir la porción motora a través de fibras eferentes que van a llegar hasta los músculos respiratorios accesorios. Como tenemos aquí los intercostales externos, los transversos torácicos, también llamados serratos, inervación para los serratos mayores superiores, inervación para los serratos menores inferiores, también aquí inervación para el oblicuo mayor, el recto del abdomen, el oblicuo menor, en fin, todos los músculos expiratorios. Este núcleo va a tener la capacidad o la función de amplificar el impulso dorsal. Este impulso dorsal, que era inspiratorio, bueno, pues va a ser amplificado por este grupo respiratorio ventral. Recordemos que el grupo respiratorio dorsal, que se encarga de la inspiración, y bueno, se encarga de la inspiración durante la respiración normal, vamos a ver que la expiración normal va a estar dada por la capacidad de distensión de los pulmones que regresan a su forma original. Sin embargo, cuando este impulso respiratorio se ve incrementado, ya sea por el ejercicio intenso o cualquier otra circunstancia, vamos a tener una inspiración y una expiración exageradas o mucho más notorias que en una condición normal. Bueno, pues en este caso, el grupo respiratorio ventral, al percibir algunos cambios dentro de las presiones parciales de oxígeno, entre otras cosas, se va a activar y va a generar un incremento de este impulso, ayudando al grupo respiratorio dorsal. Entonces, vamos a tener la activación de músculos expiratorios y de músculos inspiratorios para poder suplir las necesidades que tiene el organismo de ingreso de oxígeno y de expulsión, el requerimiento de expulsión de dióxido de carbono, así como iones de hidrógeno. Ahora, vamos a hablar acerca del reflejo de Hering-Breuer. ¿De qué va a tratar este reflejo? Bueno, todo va a partir de los receptores de distensión que van a estar ubicados en la capa muscular de los bronquiolos y de algunos bronquios. Estos receptores de distensión, como su nombre lo dice, se van a activar cuando el volumen circulante es mayor al habitual. Recordemos que el volumen circulante es de aproximadamente 500 mililitros. Bueno, pues cuando este se eleva incluso hasta 3 veces, es decir, 1.5 litros de volumen circulante, se activan estos receptores de distensión para evitar que se lleguen a dañar las vías respiratorias inferiores. Y estos receptores de distensión van a enviar un impulso que va a llegar al centro respiratorio o grupo respiratorio neuronal dorsal. Y estos van a tener una acción muy similar a la del centro neumotáxico, puesto que la duración de la rampa va a disminuir y la frecuencia frecuencia respiratoria va a incrementarse. Como podemos observar aquí, este sería un ejemplo muy sencillo de una rampa respiratoria normal con sus 2 segundos de duración y posteriormente sus 3 segundos de relajación y posteriormente otra vez 2 segundos de inspiración. Bueno, a través de este reflejo de Hering-Breuer o a través de la activación de los receptores de distensión, vamos a observar cómo las rampas respiratorias se acortan considerablemente y también lo hace el tiempo de relajación de los pulmones y el diafragma, de los músculos inspiratorios y expiratorios. Y bueno, simplemente cabe añadir y mencionar que este reflejo de Hering-Breuer va a ser transportado principalmente a través de los nervios neumogástricos en su porción pulmonar, que van a ascender hasta llegar a través de las vías aferentes al núcleo de la solitario, o sea, al grupo respiratorio dorsal. Y bueno, la bibliografía que utilicé fue el Tratado de Fisiología Médica, Guyton et al.,
13ª edición. Gracias por escuchar. Hola, mi nombre es José Ángel Jiménez Carvajal y yo les voy a hablar acerca de lo que es el control químico de la respiración. Y para comenzar a hablar del control químico de la respiración, hay que saber que el objeto o el objetivo último de la respiración es como tal la regulación de tres cosas: nuestro dióxido de carbono, CO2, hidrógeno, H, y también nuestro oxígeno, O2. ¿De qué manera? Pues bien, CO2, hidrógeno y oxígeno van a actuar tanto de manera indirecta o directa en nuestro centro respiratorio, en nuestros grupos neuronales, ya sea ventral, dorsal o nuestro centro neumotáxico. Bien, CO2 e hidrógeno lo van a hacer de manera directa, mientras que oxígeno lo va a hacer de manera indirecta. Oxígeno, por su parte, se va a apoyar de lo que son los quimiorreceptores localizados en nuestros cuerpos carotídeos y aórticos para de esta manera poder enviar señales hacia lo que es nuestro centro respiratorio y regular así la respiración, mientras que CO2 e hidrógeno lo van a hacer enviando señales sensitivas muchísimo más fuertes a nuestros músculos tanto inspiratorios como expiratorios, es decir, a nuestros músculos respiratorios. Primero, vamos a hablar más de CO2 e hidrógeno. Y es que CO2 e hidrógeno como tal no es que actúen en nuestro grupo dorsal, ventral o centro neumotáxico, no, sino más bien van a actuar en nuestra zona quimiosensible. Esta zona quimiosensible como tal va a estar exactamente localizada 0.2 milímetros por debajo de nuestra superficie ventral del bulbo raquídeo. Esta va a ser una zona bilateral y va a ser muchísimo más sensible a iones hidrógeno que a CO2, es decir, que al dióxido de carbono. Solo que hay un problema. Se cree que hidrógeno, como ya había mencionado, va a estimular de manera más potente nuestra zona quimiosensible que CO2, solo que hidrógeno no va a poder atravesar tan fácilmente nuestra barrera hematoencefálica, pero CO2 sí. CO2, al poder atravesar nuestra barrera hematoencefálica, va a poder juntarse con agua, H2O, formar ácido carbónico, H2CO3, y así disociarse en HCO3, es decir, bicarbonato siendo base, e hidrógeno. Este hidrógeno va a ser el que va a estimular nuestra zona quimiosensible, de tal manera que nuestro hidrógeno sanguíneo va a tener menos estímulo, menos respuesta a la zona quimiosensible que nuestro CO2, ya que CO2 va a poder atravesar de manera efectiva, casi como si no existiera esta barrera hematoencefálica, para poder dar hidrógeno, que no tiene la necesidad de atravesar esta barrera hematoencefálica. ¿Ok? Ahora, nuestros efectos o el efecto que tiene el CO2 e hidrógeno en nuestra zona quimiosensible se va a ver afectado con el paso del tiempo. Mientras que en nuestras primeras horas va a ser muy, muy intenso, a partir de 1 o 2 días después va a disminuir gradualmente. Y esto es debido a que, si recordamos, los riñones tienen muchísimo que ver con el control de hidrógeno, ya que estos van a producir o van a aumentar nuestro bicarbonato sanguíneo, nuestro HCO3, que se va a poder unir a hidrógeno y de esta manera disminuir nuestro hidrógeno sanguíneo. Al paso de unas horas, bicarbonato que va a ser producido por nuestros riñones va a poder atravesar esta barrera hematoencefálica y así unirse a hidrógeno, que no tenía la necesidad de atravesar esta barrera hematoencefálica, y se va a unir a hidrógeno que va a actuar o que está actuando directamente en nuestra zona quimiosensible. ¿Ok? Del lado izquierdo tenemos una gráfica que más o menos se puede observar cuál es el efecto, el mayor efecto que tiene PCO2, es decir, nuestra mayor concentración de dióxido de carbono, comparado con la concentración de hidrógeno, en este caso el pH. Mientras podemos ver que un aumento de PCO2, de nuestra presión parcial de dióxido de carbono, va a afectar muchísimo más al número de ventilaciones alveolares, nuestro pH, una disminución del pH, un aumento de hidrógeno, de iones hidrógeno, no va a tener tanto efecto como lo es CO2. Es por eso que nos referimos que CO2 tiene muchísimo mayor impacto en el aumento del número de ventilaciones, ya que va a poder atravesar de manera súper efectiva nuestra barrera hematoencefálica. Ahora bien, oxígeno y dióxido de carbono. Oxígeno va a tener un sistema amortiguador de la hemoglobina oxígeno, el cual va a poder liberar cantidades exactamente normales de oxígeno a pesar de los cambios en la ventilación. Pero CO2 no va a tener ningún sistema que permita esto. Por lo tanto, al no tener sistema, se va a modificar de manera inversa la tasa de ventilación pulmonar. Va a tener muchísimo más efecto CO2 en nuestra ventilación pulmonar o en nuestra alteración de la ventilación pulmonar que oxígeno. Y se dice que CO2 es el principal factor que controla la respiración. ¿Ok?
Oxígeno, como ya hemos mencionado, se va a apoyar de nuestros receptores, de nuestros quimiorreceptores localizados tanto en nuestros cuerpos carotídeos y aórticos. Y como tal, no es que tengan un estímulo tan fuerte como CO2 y se va a poder ver únicamente en una hipoxia o cuando realmente los tejidos necesitan o hay muchísima deficiencia de lo que es oxígeno. Por ejemplo, o sobre todo, en presiones parciales de oxígeno menores a 70 milímetros de mercurio. Pero esta es otra historia y se los va a comentar muchísimo más a fondo mi siguiente compañero en nuestra siguiente exposición. Eso sería todo por mi parte. Espero hayan entendido perfectamente los temas o el tema que a mí me tocó explicar. Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Jesús Espinosa León. Vamos a hablar del sistema de quimiorreceptores periféricos para controlar la actividad respiratoria y la función del oxígeno. Los temas que vamos a tratar hoy son el sistema de quimiorreceptores periféricos para la controlación de la actividad respiratoria, el efecto de una presión de oxígeno arterial baja para estimular la ventilación alveolar cuando el dióxido de carbono arterial y las concentraciones de iones de hidrógeno se mantienen normales, el fenómeno de aclimatación y efectos combinados de la presión de dióxido de carbono, el pH y la presión de oxígeno sobre la ventilación alveolar. Ahora bien, ¿qué son los quimiorreceptores? Son receptores químicos especiales que reaccionan especialmente a cambios en el oxígeno y en menor medida también lo harán al dióxido de carbono y al pH. La mayoría de estos se encuentran en los cuerpos carotídeos, aunque también hay algunos en los cuerpos aórticos. Ahora bien, ¿dónde se encuentran precisamente? Aquí está. Aquí encontraríamos a los cuerpos carotídeos justo en la bifurcación de la carótida común y los cuerpos aórticos en el callodo aórtico. Ahora, esta imagen nos presenta los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos y los nervios aferentes por los cuales viajan sus impulsos. En este caso, el cuerpo carotídeo, sus impulsos viajarán a través del nervio de Hering al nervio glosofaríngeo. Los cuerpos aórticos lo harán a través del nervio vago. Ambos llegarán a dar a la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. Es importante mencionar que estos cuerpos tienen un flujo sanguíneo muy elevado, cerca de 20 veces su peso. Entonces estos quimiorreceptores están expuestos en todo momento a sangre arterial y no a sangre venosa. Por lo tanto, sus valores de presión de oxígeno son iguales a los valores arteriales. Entonces tienen una irrigación muy alta. Ahora bien, ¿cómo se da la estimulación de estos quimiorreceptores? Aquí podemos ver en esta gráfica la presión arterial de oxígeno en milímetros de mercurio y la cantidad de impulsos nerviosos de los cuerpos carotídeos por segundo. Vamos a tener que debajo de los 60 milímetros de mercurio, los impulsos nerviosos van a aumentar y van a elevarse en gran medida. Aquí podemos verlo. A partir de 60 milímetros de mercurio. Por encima de estos 60 milímetros de mercurio, su actividad es muy baja. Ahora bien, el mecanismo básico de estimulación de los quimiorreceptores por la deficiencia de oxígeno. En realidad se desconoce a ciencia cierta el mecanismo exacto. Estos cuerpos tienen ciertas células especiales que se denominan células glómicas. Estas células glómicas establecen sinapsis directa o indirectamente con las terminaciones nerviosas, ya sea del nervio de Hering o del nervio vago. Tienen canales de potasio sensibles al oxígeno, que son inactivados cuando los valores sanguíneos de presión de oxígeno disminuyen. Esto provoca la despolarización de la célula, lo que a su vez abre los canales de calcio activados por voltaje. Esto estimula la liberación de neurotransmisores y así se da el impulso nervioso. Se cree que los neurotransmisores son la dopamina y la acetilcolina, aunque recientemente se sospecha también del adenosíntrifosfato o ATP. Y aquí tenemos la imagen. Por pasos sería así. Primero, disminuye la presión de oxígeno en la arteria y llega a la célula glómica a un receptor aún desconocido. No se sabe quién realiza este trabajo. Pero lo importante es que inactiva los canales de potasio, que sería el segundo paso. Entonces, al no liberarse potasio al líquido intersticial, aumenta la... Recordemos que el potasio es positivo. Se despolariza la membrana de la célula y esto activa los canales de calcio.
Estos canales de calcio, al introducir calcio intracelular, van a provocar el quinto paso, que es la liberación de los neurotransmisores, ya sea ATP, acetilcolina o noradrenalina. Y estos van a irse a la fibra eferente, al sistema nervioso central, al bulbo raquídeo. Ahora, el fenómeno de la aclimatación. En un plazo de 2 a 3 días, el centro respiratorio del tronco encefálico pierde 4/5 partes de su sensibilidad a las modificaciones de la presión de dióxido de carbono y de los iones de hidrógeno. Por lo tanto, deja de producirse la eliminación excesiva de dióxido de carbono con la ventilación que normalmente inhibiría el aumento de la respiración, y el oxígeno bajo puede activar el aparato respiratorio hasta un nivel mucho mayor que de ventilación alveolar que en condiciones agudas. Es por ello que los alpinistas, cuando ascienden a altas alturas, en un plazo de 2 a 3 días o en plazos largos, y en cambio, no sufren tantas modificaciones y sienten que su respiración como que se aclimata o se va acostumbrando a esas alturas. Lo contrario a lo que pasa cuando se aumenta la altitud en cuestión de horas o en una condición aguda, como lo menciono aquí. Ahora bien, por último, vamos a ver lo que serían los efectos combinados de la presión parcial del dióxido de carbono, el pH y la presión de oxígeno sobre la ventilación alveolar, y la vamos a representar con esta gráfica. Para empezar, hablemos de estas curvas rojas. Las curvas rojas se registraron a niveles diferentes de presión de oxígeno arterial, 40, 50, 60 y 100 milímetros de mercurio. Para cada una de estas curvas se modificó la presión de dióxido de carbono, desde niveles menores a mayores. Así, estas curvas representan los efectos combinados de la presión de dióxido de carbono y presión de oxígeno alveolares sobre la ventilación. Ahora bien, continuamos con las curvas verdes. Mientras que las curvas rojas se midieron a un pH de 7.4, las curvas verdes se midieron a un pH de 7.3. Y eso sería todo. La bibliografía es el Goitan and Hall, toda fisiología médica. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mitsuri Ortiz Valdés y a continuación hablaré sobre regulación de la respiración durante el ejercicio intenso. Bueno, cuando una persona hace ejercicio intenso, va a aumentarse el dióxido de carbono y va a haber una disminución de oxígeno. Esto pues puede ser hasta 20 veces más o menor que los valores normales. Bueno, aquí tenemos la figura de un deportista sano, el cual, como se puede observar, va a aumentar la ventilación total paralelo al consumo de oxígeno. Entonces, pero esta persona va a tener valores de la presión parcial de dióxido de carbono y de oxígeno, así también como de pH sanguíneo arterial, van a estar en condiciones casi exactamente normales. Bueno, entonces aquí la interrogatoria sería, ¿qué produce la ventilación intensa durante el ejercicio? Pues se le atribuiría al aumento del dióxido de carbono y de la disminución de oxígeno, claro, pero se ha demostrado que realmente el encargado de este aumento de la ventilación es el encéfalo, ya que al momento de enviar impulsos nerviosos hacia los músculos que van a contraerse en el momento del ejercicio intenso, también el encéfalo va a enviar señales, impulsos colaterales hacia el tronco encefálico, en el cual, como recordamos, aquí se encuentra el centro respiratorio al nivel de la protuberancia del bulbo raquídeo. Entonces va a excitar esta parte y va a producir un aumento de la ventilación. Esto va a ser una acción análoga a la excitación del centro vasomotor, que en el ejercicio se va a excitar y por eso igual va a aumentar la presión arterial. Entonces, igual al inicio del ejercicio, por esta razón va a observarse un aumento de la ventilación casi de su totalidad, pero esto pues se debe, como ya dije, por los impulsos neurógenos que van a provenir del encéfalo.
Ahora, aquí vamos a explicar sobre la interrelación entre factores químicos y nerviosos, factores del control de la respiración durante el ejercicio. Bueno, los impulsos neurogénicos que van a provenir del encéfalo hacia el tronco encefálico, más específicamente al centro respiratorio, pues va a permitir que haya una captación más de oxígeno, más de lo que debería, pues para que pueda la persona hacer ejercicio intenso. Y también, pues, este impulso también sirve para una eliminación de dióxido de carbono adicional. Entonces, esas señales desde el encéfalo puede ser que sea una acción muy intensa o muy débil. Entonces, aquí intervienen los factores químicos, los cuales van a tener, pues, van a ser responsables de este ajuste final de la ventilación en el ejercicio intenso, pues para que las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, así como de los iones hidrógeno, pues para que estén alrededor de sus valores normales. Entonces, aquí se observa en esta figura en la parte superior las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono arterial en una persona que está haciendo ejercicio de 0 a 1 minuto. Y aquí abajo, en la parte inferior, se observan las modificaciones de la ventilación alveolar en una persona que está haciendo ejercicio durante 1 minuto. Podemos observar que hay una diferencia en estas dos líneas, las cuales, bueno, podemos ver que en la ventilación alveolar esta va a aumentar al principio del ejercicio intenso y la presión parcial de dióxido de carbono va a disminuir. ¿Y por qué disminuye la presión parcial de dióxido de carbono? Igual, en parte, disminuye porque pues hay un aumento excesivo de la ventilación al principio del ejercicio intenso. Pero realmente esto se le atribuye a que el encéfalo va a proporcionar un estímulo anticipatorio de la respiración al inicio del ejercicio, y esto va a hacer, pues, produce una ventilación alveolar al principio del ejercicio. Esto va a ser, pues, adicional. Entonces, como se observa aquí, pero pasando unos 30 40 segundos, la concentración de dióxido de carbono que se encuentra en los músculos va a salir hacia la sangre, y por ende, por eso va a aumentar la concentración de dióxido de carbono en su presión parcial, el dióxido de carbono arterial. Por eso va a aumentar después de alrededor de los 30 a 40 segundos. Entonces, si la persona sigue haciendo ejercicio, va a estar esta presión casi en sus niveles normales, o si no en el nivel normal, que tendríamos que es 40 milímetros de mercurio. Y en la ventilación, igual hay un aumento, como se puede ver aquí. Aquí sería aumento de 18 litros por minuto. También se puede observar en esta otra figura, la cual se puede ver que aquí podemos observar la línea en la que representa las modificaciones de la presión parcial de dióxido de carbono arterial sobre la ventilación alveolar. Y esta línea, esta curva es la curva ventilatoria que se produce mediante los impulsos, pues, neurógenos del encéfalo en el momento del ejercicio intenso. Es el punto que señalan aquí como normal, y este punto, háganse notar que señala una presión parcial de dióxido de carbono arterial alrededor de 40 milímetros de mercurio, que son los valores normales. Entonces, esto quiere decir que la curva ventilatoria pues hay un aumento hasta 20 veces más, para que aún así para que haga que esté en las concentraciones normales de presión parcial de dióxido de carbono arterial normal.
Entonces, bueno, también aquí se puede observar que si hay una modificación de la presión parcial de dióxido de carbono arterial, si aumenta de los 40 milímetros de mercurio, igual pues esto ejercerá un efecto estimulador adicional sobre la ventilación, pero si disminuye menos de 40 milímetros de mercurio, pues habrá un efecto que va a disminuir la ventilación alveolar. Bueno, el control neurógeno de la ventilación durante el ejercicio puede ser en parte una respuesta aprendida. Bueno, esto en muchos experimentos se han demostrado que la capacidad del encéfalo de desplazar la curva durante el ejercicio, pues se debe realmente a que esta parte, o sea, el encéfalo, tenga una respuesta aprendida. Es decir, que periodos repetidos de ejercicio, pues el encéfalo va a tener la capacidad de mandar esas señales adecuadas, señales nerviosas adecuadas hacia el centro respiratorio para que normalice, mantenga en valores normales la presión de dióxido de carbono y de oxígeno también. Esto también se puede atribuirle a la corteza cerebral, ya que se ha observado en experimentos que si se bloquea la corteza cerebral, también se va a bloquear la respuesta aprendida. Buenas tardes. Ya para terminar, vamos a hablar de otros factores que influyen en la respiración. Soy Ángel Jesús Espinosa, de nuevo. Ahora bien, ¿cuáles son estos? Los vamos a ir explicando uno a uno, así que empecemos. El control voluntario de la respiración. La respiración se puede controlar de manera voluntaria y se puede hiperventilar o hiperventilar a voluntad, a veces hasta ciertos niveles que pueden llegar a causar alteraciones. Ahora, el efecto de los receptores de la irritación de las vías aéreas. Como se había explicado en el capítulo anterior, los receptores pulmonares de irritación en el epitelio de la tráquea, los bronquios y bronquiolos pueden producir estornudos o tos, y estas son modificaciones a la respiración. Ahora, la función de los receptores J pulmonares. ¿Qué son estos? Bueno, son terminaciones nerviosas sensitivas en las paredes alveolares en yuxtaposición a los capilares pulmonares. De aquí viene su nombre de J, debido a juxtaposition en inglés. Se estimula especialmente cuando los capilares pulmonares están ingurgitados con sangre o cuando se produce un edema pulmonar, y su excitación puede producir sensación de disnea. Ahora bien, el edema cerebral deprime el centro respiratorio. La actividad del centro respiratorio puede deprimirse o incluso desactivarse por el edema cerebral debido a una contusión o una conmoción cerebral. ¿Qué va a pasar? Bueno, la tumefacción de los tejidos cerebrales lesionados comprime las arterias cerebrales, bloqueando parcialmente la vascularización cerebral, y así puede alterar la respiración. Ahora, la anestesia. Esta tal vez sea la causa más frecuente de depresión y de paradas respiratorias en sobredosis de anestesias o narcóticos. ¿Debido a qué? Debido a que se deprime el centro respiratorio del bulbo raquídeo. Ahora, la respiración periódica. Vamos a tener que es una alteración de la respiración que se produce en varias situaciones patológicas. La persona respira profundamente durante un intervalo breve y después lo hace superficialmente o simplemente deja de respirar. Y después se repite este ciclo. Sería el ejemplo de la respiración periódica de Cheyne-Stokes, que lo va a explicar a continuación mi compañero Ángel Jiménez. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Ángel Jiménez Carvajal y yo les voy a hablar acerca de la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración es una respiración irregular que sigue un ritmo creciente decreciente. También se le conoce como respiración intermitente. Esta respiración tiene una causa básica, y esta causa básica es más que nada el aumento en el número de ventilaciones o en el aumento de respiraciones, cuando una persona comienza a respirar más de lo necesario. ¿Ok? Para comenzar a explicar este mecanismo, el mecanismo básico de la respiración de Cheyne-Stokes, es mejor usar un esquema en forma de ciclo.
ya que es un ciclo. Cuando la persona comienza a respirar más de lo necesario, va a traer como consecuencia un aumento en el oxígeno y un decremento en el dióxido de carbono, esto a nivel sanguíneo, en la sangre, lo cual nos va a dar una sangre ventilada, una sangre hiperventilada, una sangre ventilada en exceso, que tiene que llegar al centro respiratorio. Para eso va a pasar varios segundos, lo cual va a tener un retraso o va a causar un retraso. Una vez llegue al centro respiratorio, lo va a deprimir en exceso y va a causar un aumento en el dióxido de carbono y un decremento en el oxígeno alveolar, lo cual nos va a dar una sangre desoxigenada, que va a tener que llegar también al centro respiratorio. Y una vez que llegue al centro respiratorio, nos va a dar como consecuencia mayor número de respiraciones, para de esta manera oxigenar la sangre, ya que como consecuencia teníamos una sangre desoxigenada. Y se vuelve a repetir el ciclo. Existen situaciones específicas en que se produce la respiración de Cheyne-Stokes, específicamente dos. La primera, que es el retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones al encéfalo. Normalmente se suele dar, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? En una insuficiencia cardíaca, nuestro flujo sanguíneo se va a ver afectado, se va a ver disminuido. De esta manera es que causa este retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones al encéfalo. Como ya hemos explicado anteriormente, cuando tenemos una sangre hiperoxigenada con un exceso de oxígeno, como en este caso en un decremento del flujo sanguíneo, también va a existir un retraso prolongado, por lo tanto va a tardar más de lo necesario en llegar al centro respiratorio y nos va a dar como consecuencia este ciclo o esta respiración de Cheyne-Stokes. La segunda situación es el aumento de la ganancia de la retroalimentación negativa. Normalmente, en un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono de 3 milímetros de mercurio, nos va a aumentar de 2 a 3 veces la ventilación. Pero en un caso de lesión en el centro respiratorio, por ejemplo, un aumento de misma manera de 3 milímetros de mercurio en la presión parcial de dióxido de carbono nos va a causar un aumento de 10 a 20 veces el número de ventilaciones. ¿Ok? Este aumento de ventilaciones nos va a dar una sangre hiperoxigenada, una sangre con un exceso de oxígeno y con falta de dióxido de carbono, con muy poco dióxido de carbono, como vimos que era nuestro primer paso, o nuestro primer paso en nuestro esquema, en nuestro ciclo de la respiración de Cheyne-Stokes. A su vez, lesiones en el centro respiratorio suelen causar una inactivación en el impulso de respuesta por unos segundos, por lo cual a su vez también nos va a causar o nos va a dar como consecuencia este retraso en la respuesta de nuestro centro respiratorio, causando de misma manera el ciclo o la respiración de Cheyne-Stokes. Bueno, esto sería todo por mi parte y los dejo con el siguiente tema, que es apnea del sueño, que lo va a explicar mi compañera Mitsuri. Gracias. Por último tenemos la apnea del sueño. Bueno, el término apnea significa la ausencia de la respiración espontánea. Entonces, en condiciones normales, una persona va a tener ocasionalmente apneas durante su sueño, pero la persona que sufre de apnea del sueño va a aumentar la frecuencia en la que, pues, estos periodos en los que no va a estar la respiración espontánea va a aumentar, entonces su frecuencia va a ser de 300 a 500 veces más de lo normal y con una duración de 10 segundos o más de estos episodios. Entonces, la apnea del sueño puede ser producida por la obstrucción de las vías aéreas, en especial la faringe, y por la alteración del impulso respiratorio del sistema nervioso central. Bueno, los músculos de la faringe normalmente mantienen abierto este conducto de las vías aéreas, entonces mantienen abiertos esos conductos, pero en el momento del sueño estos músculos se van a relajar. Sin embargo, va a estar pues abierto, va a permanecer abierto y no va a ser un obstáculo para que el flujo de aire entre por medio de las vías aéreas. Entonces, va a haber un flujo de aire normal y
en el momento en el que las personas tengan a esta apnea del sueño, puede ser porque su conducto de las vías aéreas va a estar especialmente estrecho, y entonces la relajación de estos músculos va a ocasionar pues una obstrucción del flujo de aire hacia los pulmones. Esto, pues, las personas que tienen apnea, pues va a producir ronquidos intensos y una respiración trabajosa. Esto va a hacer que aumente la presión parcial de dióxido de carbono y disminuya la presión parcial de oxígeno. Entonces, seguido de los ronquidos intensos, va a haber un episodio en el que no se produzca un periodo silencioso, en el que aquí, bueno, pues se da la apnea, o sea, la falta de la respiración, y después de eso, de este periodo, van a venir los resoplidos intensos y jadeos, en los cuales aquí significa en la ausencia, pues obviamente que hubo una disminución significativa de oxígeno y un aumento de dióxido de carbono. Y esto va a traer consigo, pues, la persona que sufra de apnea del sueño va a traer somnolencia diurna excesiva y también algunas complicaciones como por ejemplo las frecuencias cardíacas elevadas, así también como la hipertensión pulmonar y sistémica o algún problema cardiovascular. Entonces, la apnea del sueño ocurre en las personas, en las personas grandes de edad o en las personas obesas, las cuales puede ser por diferentes causas, ya que, por ejemplo, un aumento de la lengua, del tamaño de la lengua, diferentes formas del paladar, puede ser algún algún tipo de aumento de grasa en la faringe, o el aumento de las amígdalas. Entonces, por eso están algunos de los tratamientos más frecuentes para esta apnea del sueño, el cual es la uvulopatofaringoplastia, que es la extirpación de la masa de grasa que tendría la persona en la parte posterior de la faringe. Igual se puede extirpar las amígdalas o las adenoides o hacer una abertura en la tráquea. Esto se va a llamar traqueostomía. Y otro de los tratamientos más frecuentes es la ventilación nasal con presión positiva continua en las vías aéreas, también llamado CPAP, el cual es un dispositivo, como se observa en la figura, que se pone en la nariz y la boca de la persona bien ajustado por medio de estas cintas azules, como se observa, y esto, pues aquí se pone y entonces la persona va a poder dormir tranquilamente, ya que va a estar esta mascarilla conectado por medio de un tubo hacia una maquinita que va a hacer que en el momento en el que haya, pues el aire esté en contacto con esta máquina, a presión va a llegar hacia la persona, hacia la nariz y boca, y por ende esta presión positiva va a hacer que las vías aéreas no se obstruyan, entonces las va a abrir y va a poder respirar esta persona mientras duerme. Entonces, a continuación los dejaré con mi compañero. Bueno, pues continuando con la apnea del sueño central, por abolición transitoria del impulso neural a la musculatura respiratoria. Bueno, voy a continuar. Mi nombre es Aldo Vázquez Goitia y bueno, vamos a abordar el tema principal, en este caso la apnea central. Vamos a tener que esta apnea central va a ser el resultado de la inhibición
del impulso respiratorio desde los centros que se encuentran en el tallo cerebral. ¿Okay? Esta inhibición transitoria de estos impulsos, como podemos observar aquí, va a ser generada por dos factores principalmente. Alguna lesión dentro de estos centros respiratorios, dentro de estos grupos neuronales, o por alteraciones periféricas, ya sea de los receptores, ya sea de las vías que se dirigen hacia los pulmones, etc. Bueno, vamos a tener que la apnea central va a condicionar una disminución de la ventilación autónoma, que va a ser independiente de la ventilación voluntaria. Es decir, en algunos casos, las personas que padecen apnea central pueden reducir su ventilación autónoma incluso durante el día, incluso estando despiertos. Sin embargo, esta se ve compensada por la ventilación voluntaria. Por otra parte, cuando estas personas duermen, debido a que la ventilación voluntaria queda inhibida y todo queda a cargo de la ventilación autónoma, pues vamos a tener incrementos de la presión parcial de dióxido de carbono y disminuciones de la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque todo va a estar regulado por la ventilación autónoma y esta, al tener problemas de, por así decirlo, cortocircuito o impulsos nerviosos intermitentes, pues la regulación de estas presiones parciales, que generalmente se basa en la eliminación o reducción de la presión parcial de dióxido de carbono, pues se van a ver totalmente fuera de sus rangos habituales. Y bueno, ¿esto qué va a condicionar? Por un lado va a generar un sueño inquieto y por otro lado va a tener similitudes con la apnea obstructiva, como ya se ha visto anteriormente en esta presentación. Bueno, las causas de esta apnea central son idiopáticas en su mayoría, es decir, no se sabe cuál es la causa en la mayoría de estas apneas centrales. Y por otra parte, la apnea central va a corresponder al 1% de los casos de apnea. Y a esta se le llama apnea central pura, es decir, cuando no tiene nada que ver con ningún otro tipo de apnea. Sin embargo, esta apnea central generalmente se le encuentra combinada y esto representa un 15% de los casos de apnea. Y por combinada se refiere a que además de ser central, va a tener otros factores como la apnea obstructiva. Bueno, lo que se cree con respecto a la generación de esta enfermedad de la apnea central es que en su mayoría va a estar dada por accidentes cerebrovasculares, así como otros trastornos. Estos accidentes cerebrovasculares van a afectar a los grupos neuronales centrales y van a generar una pérdida de la sensibilidad a la estimulación del dióxido de carbono y los hidrogeniones por estos centros neuronales. Es decir, por estos accidentes cerebrovasculares, las lesiones van a reducir la sensibilidad al dióxido de carbono y a los hidrogeniones. Por ende, debido a que cada vez es más difícil que haya una reacción como respuesta a los cambios de dióxido de carbono e hidrogeniones, no se recomienda utilizar sedantes y narcóticos, puesto que estos sedantes y narcóticos van a reducir aún más la sensibilidad a la estimulación por estas dos sustancias, dióxido de carbono e hidrogeniones. Entonces, una persona que presente apnea central va a ser muy sensible a cualquiera de estos dos, sedantes o narcóticos. Y por último, ¿cuál sería el tratamiento para una apnea central? Generalmente, el tratamiento consta, por el lado farmacológico, por estimulantes del sistema respiratorio. Sin embargo, por su mayor efectividad, se recomienda el CPAP, que es un sistema que consta de una mascarilla que es utilizada durante el sueño por personas con este padecimiento para evitar así las desvariaciones dentro de los valores normales de dióxido de carbono e hidrogeniones y la presión parcial de oxígeno. Muchas gracias.